con esta novela, que es su segunda novela. Bueno, he dicho bien, ¿eh? Es un libro, oficialmente es un libro de relatos, pero en realidad se trata de una novela. Y lo vamos a ver ahora, a continuación. Bueno, a María Jesús yo la he estado viendo desde que era muy pequeña. Y era así, una niña muy despejada, de reflejos muy rápidos y una niña que miraba más que hablaba y lo decía todo con sus ojos. Esta es María Jesús. En estos 40 años que llevo aquí, yo he asistido al desvelamiento de 2 novelistas, que yo haya visto solamente 2, muchos más, pero una cosa es escribir y otra cosa es redactar. Escribir es un mundo. Y nos preguntábamos, algunos, muy bien, romper el umbilical con Guadix, eso no va a ser posible en María Jesús, porque lo es genéticamente, vamos, de sangre. Y durante muchos años nos ha tenido con su colaboración mensual en Guadix y en otras publicaciones. Y yo sé que muchas lectoras se preguntaban cómo iba a ser la posibilidad de ese cambio de dimensión. Y es que realmente, si no existe el destino, habrá que ponerle otro calificativo, otro sustantivo. Bueno, tantas veces hemos hablado de todo esto, de algo así como el destino. ¿Quién iba a imaginar que el destino le aguardaba en una de las ciudades más prodigiosas de este planeta? Y realmente, pues, esa concepción suya como escritora, pues, ha surgido allí. Con toda seguridad ella no imaginaba esto, que el destino le iba a llevar. Eso es el destino, precisamente, lo imprevisto. No era previsto, perdón, es el de las 7:30 de la tarde. Perdón, porque es que... Perdón, es que no, tampoco sé cómo se apaga. Fíjese que es que... Mil perdón. Pues estaba con esto del destino, que es realmente lo imprevisto y lo aguardaba allí. En este libro podemos entrever, ahora cuento un poco las circunstancias que prácticamente todos sabéis, los que habéis asomado el libro, o bien quienes la conocéis. El destino aguardaba allí. Llevo toda la vida indagando acerca de esta incógnita que es el destino. Y he llegado a una conclusión, a una sola conclusión. El destino es el ADN de cada cual. Es el ADN lo que determina el destino de las personas, de quién nos enamoramos, cuántos hijos vamos a tener, estas circunstancias. Sin embargo, esta otra circunstancia de su destino en Berlín, pues era insólita. Era previsible todo, pero no Berlín. A ver, es prácticamente imposible definir esta circunstancia, aunque ella lo ha hecho, se ha atrevido aquí en este libro. A ver, Berlín es una ciudad, allí donde te sitúes, donde sea, una parada de autobús, un cruce de calle, cualquier sitio, tú has de saber que ahí, en ese mismo metro cuadrado, ha muerto mucha gente. Es
una ciudad que está en nuestro imaginario y sin embargo, pues ella da una dimensionalidad literaria a esa ciudad. Es una visión sin pretensiones. Vengo de Guadix, estoy aquí y esto es un pasado, el pasado de esta ciudad. No hay una ciudad en el mundo con mayor densidad de muerte. Y aquí es donde ella tenía que estar. Además, en el peor momento que recordemos en mucho tiempo. Y sí, y ella además en una circunstancia de estar encerrada en casa, cuidando a sus dos niños, sin apenas poder salir, y de pronto brota la escritura. Y brota con una alegría de narrar. Pues sí, ese sería tal vez el primer rasgo de este libro, la alegría de contar. Contamos, luego somos felices. Es esta vibración que se va a mantener hasta el final. La dimensionalidad de Berlín visto por una persona de esta nuestra tierra. ¿Cómo se conjunta esto? Guadix, Berlín. ¿Qué pasa aquí? Nada más que por esto sería este libro fantástico de leer, porque es una situación insólita. Que yo sepa, bueno, escritores de Guadix y por todas partes, pero yo no he advertido. Y luego, por otra parte, nuestra referencia, que es el libro de viajes de Pedro Antonio de Alarcón, desde luego no se asoma hasta allí. Es decir, aquello de los nortes, las nieblas de los nortes, era prácticamente insólito para nosotros. Muy bien. Nombres propios, historias comunes. El título en justa posesión, muy bonito, pero más que bonito es exacto. Son personas. Es decir, nos encontramos ante una mujer y esta mujer se siente sola en esta ciudad y llena esa soledad de estos nombres propios, de estas personas. Este es el alma, en mi opinión, del lector, este es el alma del libro. Y lo que le ocurre no es nada exasperante, nada inquietante tampoco, son sus historias, las pequeñas historias de todos y cada uno y una de nosotros. Esto es. Es una novela porque entended una cosa, el género novela, desde el tiempo bizantino, se considera que debía de tener un rasgo fundamental, que es lo que ellos llamaban anagnórisis. La anagnórisis es la reaparición de personajes. Esto es fundamental. Luego, después, la novela se redescubre, evidentemente, sobre todo con Boccaccio y más con Cervantes. Pero el sustrato de la narratividad en la historia de la cultura es precisamente ese periodo bizantino, que es una trama muy fuerte y la reaparición de personajes. Y resulta que cuando ya llevaba mediano el libro, pues reaparecen los personajes. A ver, si quieres hacer una lectura muy atenta, toma nota de estos nombres propios, porque van a seguir su propia historia. Entonces, hay una trama, la trama es la propia vida. No hay un argumento como tal. Cada personaje va redescubriéndose, va desvelándose. Al principio uno siente o piensa que, bueno, que son todos los personajes, ellos y ellas, es ella misma. Pero esta es una coartada falsa. Los personajes anhelan, laten por sí mismos
y poco a poco el libro se va convirtiendo en otra cosa. Tú esperabas, o por lo menos yo lo esperaba así, un libro de relatos, una especie de partida de billar consigo misma, pero no ha sido así. Ha sido realmente una trama narrativa, puesto que si tú sigues cada personaje te das cuenta de algo fundamental, y es que los personajes van evolucionando. Y estamos en la narratividad, estamos en la novela. Yo creo, aunque realmente es una escritora de obra lenta, es decir, a su paso, como Sancho, como tiene que ser, yo sí que llevo añorando tanto tiempo de su primera gran novela, pues está aquí. Está aquí esa raíz, ese sustentáculo. Bien, antes decía que en 40 años solamente he asistido a la aparición de dos novelistas. Le ha tocado un tiempo dificilísimo, un tiempo atrozmente difícil. Le ha tocado un tiempo de desertización de la cultura y de prácticamente la desaparición de la literatura. Esto es, no es tanto por motivos ideológicos y económicos como sencillamente pues desasimiento de este mundo. El mundo ha dejado de ser pues un mundo literario. Es decir, poca gente tiene cosas que contar. Es que si nosotros nos juntamos, sí, claro que tenemos cosas que contar, pero la mayoría de esas cosas no tienen prevalencia. Decía Homero, nuestro padre Homero, que los dioses mandan infortunios a los humanos para que tengan algo que contar. Seguramente el no tener nada que contar es una desgracia, una atroz desgracia. Y hoy nos encontramos con que ha caído sobre nosotros un gregarismo tal que ha ocurrido lo que nunca ha ocurrido aquí en esta España nuestra. Nosotros hemos sido antigregarios, hemos sido lo que seamos, pero somos antigregarios. Ahora yo me horrorizo de ver que las personas tienden a pensar lo mismo y a actuar lo mismo. Este no es el ámbito de la literatura, que es la libertad, pero una libertad que trasciende lo físico, que es metafísico, es decir, que se convierte en una condición del ser humano, esa libertad. No es un valor político, es un valor esencialmente metafísico. Bien, he de decir que cuando leí esto, me fui afianzando, este libro, me fui afianzando en sus valores estrictamente literarios. Por ejemplo, la agilidad. Es una escritora extremadamente ágil, vibra, de ágil que es vibrante. Es una escritora a la que el análisis, un inmenso análisis, esa niña de ojos que observaba, a la que mencionaba antes, surge la síntesis. La síntesis es fundamental en la construcción de la obra. Este pequeño relato que hay, sí, mira, metámonos dentro. Se titula Mañana fría y soleada de invierno. Título, bien. Y comienza diciendo: hay mucha gente sola en Berlín. Ya está. Fijaros qué naturalidad. Es tan aparentemente sencillo que es exquisito. Pero fijaros, ahí va la síntesis, a cómo se resuelve este pasaje que a mí me ha fascinado, me han fascinado otros muchos, pero sí. Es
Por eso que muchos hablan en voz alta. No sabes dónde estás, ¿eh? Simplemente está hablando, y está hablando contigo, ¿eh? Ahí va. Como si al hacerlo estuvieran dándole voz a su apocado, contertulio, invisible, claro está, a los ojos torpes del común de los mortales. No rehuye el tópico, el común de los normales, se dice constantemente. Un escritor, una escritora obviamente, va con ello. Decía Delibes que si en un párrafo literario tiene que mencionar 20 veces la palabra casa, la deje ahí. No la sustituya por morada, por ejemplo. No, es casa. Se dice cuantas veces tenga que aparecer. De ahí que las palabras dichas sean perfectamente admisibles en el ámbito de la prosa. Dice, eso me explicó Amparo. Seguimos. Luego están, en otro párrafo, luego están esos solitarios, fijaros, siempre siguiendo, vertebrando el lenguaje, están esos solitarios que cuando interactúan, etcétera, etcétera. Y así va transcurriendo estas 3 páginas hasta el desenlace. Tú dices, muy bien, diáfano, fluido, suave, perfecto. Qué bien va entrando esto, qué bien. A qué buen ritmo. Hasta que finalmente dices, muy bien, ahora se la juega. Párrafo último. Frase última. Y ahí estamos. Es fantástico, es muy bueno. Creedme, es muy bueno. Y ahí estamos, a veces de espectadores, en ocasiones de protagonistas, con frecuencia como artistas invitados, generalmente rodeados de gente, de ruido, de cosas, muy bien puesta esta cosa, de cosas que ocurren a la vez, y sin embargo, mayormente solos, lo cual no es necesariamente malo, es, sin más, esto es una escritora. Llamo la atención sobre un relato al principio que era, si se me permite, pues era muy alarconiano, se titula Anacleto. He de añadir aquí que tenemos la suerte de que esta escritora es muy finamente irónica. Pareciera ella muy grave, en sí es seria, pero ella es una bromista estupenda. Y eso de la ironía denota que será una escritora de largo alcance, de larga trayectoria, porque convendréis conmigo que la ironía no cansa. No cansa ni se cansa. Anacleto es un relato perfecto. Y yo le estaba diciendo, recuerda que te mandé un mensaje diciendo, he leído Anacleto y tal, chapó, estupendo. Porque me di cuenta de que este era el relato de corte alarconiano. Hay algo en Alarcón que de pronto te toca, o sea, te ataca por la refanfinfla. Es decir, por ese punto en que tú no podías ni imaginar. Y llega. Quiero decir que, para dejarle inmediatamente hablar y que me siento esta tarde, es que realmente sentía como, no sé, como si el libro fuera de alguna manera mío también. Y lo va a sentir cualquier lector que se asome al libro. Es, para mí, un libro de compañía. Como está escrito en forma de relatos, no te apresures. No se deben de leer más de 2, 3 relatos porque pierde el sabor. Una novela, los capítulos que quieras, pero en relatos no. Ve sosegándote de tal manera que alargue cuanto más posible la gratísima sensación de estar en su compañía. Y todos los que estamos aquí acompañándote cuando venga esta tercera, que va a la vecina. Muchísimas gracias por vuestra atención y os dejo con María Jesús. ¿Cómo continuar? Porque
no es por miedo escénico, sino porque está prácticamente los principales puntos desvelados. Tal vez puedo comentar un poco cómo nació Nombres Propios, Historias Comunes, porque hay una parte del nacimiento que fue absolutamente involuntaria, inconsciente, y luego sí que ha habido un trabajo de escritura consciente y sistemática. ¿Qué contaros sobre aquellos primeros meses de la pandemia que vosotros no hayáis vivido? Y bueno, todos los que estamos aquí tenemos la suerte de que estamos aquí y lo podemos contar y nos podemos reunir. Entonces, como vosotros y como vosotras, cada uno en vuestras dificultades, en aquellos primeros meses llenos de incertidumbre, donde el mundo literalmente se paró, yo tiempo para escribir, cero. O sea, tenía tiempo para lo justito. Teníamos el trabajo en casa, la escuela en casa, el parque infantil en casa, el gimnasio en casa, todo en casa. Poco tiempo. ¿Qué hice yo? Pues en los ratitos que podía, escuchaba. Escuché muchísima radio, me aficioné muchísimo a los podcasts y escuchaba, porque era lo que medianamente podía hacer y me podía permitir. Y bueno, muchos de esos podcasts eran participativos, uno muy especial, Todo va bien Guadix, que Jesús Javier y Pilar coordinaban y lo siguen haciendo, y ya están cerquita del programa 200. Pues ahí yo oía a mis paisanos, oía cuáles eran sus inquietudes, se leían poemas, era como un punto de encuentro virtuoso y luminoso donde poder compartir, donde se radiaban y la gente compartía su alegría, su incertidumbre, su esperanza, sus miedos también pues si la gente tenía alguna idea de solidaridad, de cómo colaborar, pues también la gente pues lo transmitía. Y como este podcast también había muchísimos más en esa misma línea. Y bueno, pues sí que me llegaban, porque la voz tiene una gran virtud, y a diferencia de la prensa o a diferencia de la televisión, que creo que es un formato que está ahora mismo en revisión, la voz transmite el mensaje de lo dicho, pero también el medio a su vez es el mensaje, como dijo Marshall McLuhan. Y transmite emociones, transmite incertidumbres, transmite seguridades, transmite esperanza. Y todas esas emociones yo las iba anotando. Tengo en el móvil, tengo un blog de notas y iba anotando cosas, pero sin ninguna pretensión. Pues esperanza, vecina que ayuda a otra, tristeza, soledad. Y bueno, pues ahí quedaba. Y llegó el verano de 2020. He de contaros que en Alemania aquellos primeros meses de pandemia no fueron tan duros como aquí. Y bueno, pues allí la autoridad estaba muy contenta, pensaban que el mérito de que no hubiera muerto tanta gente era por los fabulosos gestores que son. Y ya daban la pandemia por terminada. Eso fue verano de 2020, aquí también se empezó a hablar de la famosa nueva normalidad, de que habíamos salido más fuertes, más guapos, más rubios, más altos. Y bueno, yo tenía una intuición de que la historia no se había acabado. Y yo seguía escribiendo en mi blog de notas impresiones, incluso esbozos de relatos, y bueno, hubo un relato en concreto, el de Anacleto, que me salió del tirón. Eso, me senté una tarde, una de esas tardes en las que los niños estaban sorprendentemente entretenidos, sin interrupciones, que eso es como una alineación planetaria, ¿no? De las cosas que pasan muy poquitas veces. Y cada uno en su sitio, mi marido en sus labores, los niños en su cometido y el perrito durmiendo, y yo pues escribiendo, y me salió del tirón, ¿no? Pero eso fue una excepción. Pero bueno, yo todo eso lo iba escribiendo, archivándolo ahí en una carpetita del ordenador, y llegó el otoño. Y el otoño de 2020, invierno de 2021, fue catastrófico en Alemania.
hubo muchísimas muertes, muchísimos contagios, colegios cerrados, o sea, toda aquella cosa tan grande que vivisteis vosotros de marzo a mayo de 2020, nosotros lo vivimos después. Y entonces yo me daba cuenta de que muchas de esas cadenas de solidaridad, de confidencias que la gente compartía en redes sociales durante aquellos meses tan duros de la pandemia se fumaron, se iban olvidando. Y la gente aquí en España, por lo menos, pues ya estaba ahí como saliendo, ¿no? Nosotros en Alemania estábamos entrando y vosotros más o menos con muchas restricciones, porque las restricciones siempre fueron muy grandes, pero ibais saliendo, ¿no? Y yo ya entonces tomé una decisión en otoño que es, no se puede olvidar. Todo esto que hemos pasado no se puede olvidar, y no por una obcecación de frente al olvido, sino también por un acto de justicia, ¿no? Que se hicieron cosas muy lindas en un tiempo de excepción en todos los sentidos, y creo que era de justicia que me pusiera mano a la obra y conecté rápidamente con el impulso que a mí me llevó de Guadix a Madrid a estudiar periodismo, que era contar historias. Y contar historias pequeñas, ¿no? Que son las historias pequeñas, son las historias que merecen la pena. Y porque son historias llenas de vida, donde están los sueños, donde están los anhelos, donde están las esperanzas, donde están las frustraciones, donde están las dificultades y donde está el amor, donde está la compañía, donde está la soledad, ¿no? Donde está todo eso que nos sustancia como personas. Y todas esas emociones que yo había estado apuntando empezaron a tener nombre propio y empezaron la historia sola a escribirse. Y ya sí que me planteé la dura rutina de escribir, que no es nada bonita ni romántica, con esa idea, ¿no?, fantástica que se tiene de la escritura como algo maravilloso, donde de repente te sientas y todas las ideas vienen. No, es una labor muy dura, muy de sentarte, tener una disciplina y asumir que hay días en los que no vas a escribir una línea, asumir que otros días todas las líneas que has escrito al día siguiente las vas a borrar. Y bueno, y es una labor solitaria, tremendamente solitaria. Y conseguir un espacio de soledad para poder escribir no es sencillo. O sea, me encanta el ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, pero a veces conseguir esa habitación propia para aislarte del mundanal ruido y concentrarte a escribir, pues en estos tiempos, en mis circunstancias pues, y en las circunstancias de muchas otras mujeres, de muchas otras personas, es un poquito difícil. Pero aún así, la idea la tenía clara, tenía que llevarlo a cabo, y sí que hice un plan de escritura y todos los días pues, me sentaba para ir dando forma a todas esas ideas que había ido anotando. Y bueno, pues así estuve prácticamente hasta mayo de este año, en el que bueno, pues ya tenía que mandarle el manuscrito a la editorial y bueno, aunque las circunstancias siguen siendo extrañas, aunque estamos en un mundo inseguro, incierto, donde la inquietud hemos tenido que aprender a vivir con la incertidumbre y con la inquietud, pero bueno, pues yo ya di por terminado este acompañamiento a las historias con nombres propios que tengo en este libro. Entonces hay una parte de la producción del libro que sí que fue no buscada, pero es un niño querido, es mi cuarta criatura, y es verdad que se hablaba de los niños del baby boom pandémico. En este caso mi baby boom no ha sido de bebé, sino de una criatura literaria, y bueno, y mi trabajo ya está hecho y siempre espero la parte del lector, que está siendo muy interesante
los comentarios que ya me están llegando, porque el libro lo he presentado en 2 espacios distintos en Berlín y claro, ya hay gente que se ha leído el libro y es muy interesante porque cuando el libro sale de ti, sale totalmente y en cada lector tiene un brillo diferente y me hacen apreciaciones sobre personajes o sobre historias que a mí me desbordan y me encantan porque tienen otro sonido y tienen otra música cuando los comentarios salen de la boca de otras personas, porque pasan también por pues, el filtro, ¿no?, que cada cual tiene. Y el libro crece y el libro se va ya por unos derroteros que el autor pues, no controla. Pero es un proceso muy bonito cuando ya el libro pasa por otro ojo y por otras manos. Y bueno, en el libro sí que vaya a encontrar mucho Berlín. Me había costado muchísimo hablar sobre Berlín. De hecho, en una de mis últimas entrevistas que di sobre Sombras en la luz, sobre mi novela, me preguntaron sobre si el siguiente proyecto literario mío iba a hablar por fin, finalmente, de Berlín. Y bueno, ha salido al final. Ha salido Berlín y bueno, creo que he intentado hacer una mirada desapasionada de Berlín. Berlín es una ciudad que está muy de moda. Es una ciudad particular. No tiene esa imponente imagen de París o de Roma o de Venecia, incluso de Lisboa, ¿no?, que es una ciudad mágica con una luz muy especial. Pero Berlín tiene mucho, como comentaba Antonio, en cada rincón el aire pesa mucho, porque han pasado muchas cosas en Berlín. Y después de aquella tremenda Segunda Guerra Mundial vino el muro, ¿no? Y el muro sigue estando ahí, hay un muro invisible, sigue estando ahí entre el este y el oeste. Y más allá de ese Berlín particular está el Berlín íntimo, el Berlín de barrio y el Berlín rutinario, ¿no? Y tiene una rutina muy particular y tiene un encanto muy especial. Ahora se está construyendo muchísimo y hay algunos barrios que están perdiendo un poco la identidad, eso es un poco feo, pero el Berliner, el que es de 8 apellidos berlineses, es un ser muy especial. Tiene muy mala folla, muchísima carro. Pero además, a diferencia nuestra, porque nuestra mala folla tiene mucha gracia y tiene mucho salero, estos no tienen nada de gracia y son muy directos para decir las cosas. Entonces, para una granaína como yo, además muy granaína y muy de Guadix, pues es como un choque permanente. Para mí, poner un pie todos los días en Berlín es como hacerlo por primera vez. Y bueno, esa capacidad de sorpresa que nunca se acaba, yo creo que también para mí es un estímulo como escritora, ¿no? Porque siempre todos los días hay una peripecia que contar. Algunas de esas peripecias las cuento desde el quinto anejo para mis crónicas, para el podcast. Y bueno, porque es que todos los días sucede algo diferente. Y aunque llevo 12 años allí y conozco el idioma, me defiendo bien, escribo también bien en alemán, pero la barrera y el choque cultural está permanentemente, ¿no? Y bueno, luego cuando nos reunimos hispanohablantes, da igual que sean de Chile, Colombia, Cuba, etcétera, ¿no? Al final hablamos de distintos temas, ¿no? Pero al final el último tramo es, venga, vamos ahora nuestros 5 minutitos para criticar un poquito a los berliners, ¿no? Es como un poco terapia de grupo. Pero tienen un encanto delicioso. Cerca de mi casa hay un establecimiento, de los que hay 800 en Berlín, y que es una de las imágenes más idiosincrásicas de Berlín, que son unas tiendecillas donde venden un poco de todo, venden también tabaco, tienen también su apartado de lotería, venden bebidas y tienen sus parroquianos. Aquí la gente va a echarse el cafelito o la cervecilla al bar. Allí van a estos sitios que son
tirando a cutrecillo, pero tienen mucho encanto, porque tienen ya, pues eso, su parroquial, y se cogen su café to go, su café para llevar, y se echan el cigarrillo pues en la puerta del negocio y hablan de sus cosas. Hablan poco, porque los berlineses son poco de hablar, pero ese intercambio, ese encuentro comunitario se establece en ese sitio, ¿no? Delante de esos sitios que se llaman Spätis, ¿no? Y por eso, porque es un lugar o un punto de encuentro muy idiosincrásico de Berlín, por eso hay algunos relatos del libro que ambiento en ese lugar. Porque si la pandemia ha traído algo es la ruptura de la rutina. Y qué mejor que ambientar en un lugar que es punto de encuentro habitual de la gente normal, de los berlineses normales, que no son fashion, que no van a la Berlinale, sino de gente normal, jubilados, gente que va por la mañana al trabajo, que ve que ha perdido la conexión del tren, con sus afanes, con sus grandezas y miserias, pues qué mejor que ambientarlo en sitios que son muy berlineses. Uno de ellos son los Spätis y otro de ellos son los vagones del tren, donde también hay algunos relatos de Berlín que suceden en el tren. He puesto algunas de las imágenes, bueno, las 5 imágenes que ilustran la portada del libro, algunas de ellas las he colocado en la pared y aquí hay una, por ejemplo, donde se ve ese estampado fabuloso que tiene más años que el sol, de los vagones del tren urbano, ¿no? Que es aquella foto es, ¿no? Y es que eso también es muy de Berlín. En Múnich, por ejemplo, tienen otro estampado y tienen otro funcionamiento de tren, etc. Entonces yo he traído en nombres propios historias comunes al Berlín común. Igual que en Sombras en la luz, yo empecé el libro con Soledad paseando por el Mercado Abasto, por la Plaza Abasto, que es que no hay sitio más gitano que ese. Bueno, la Plaza Las Palomas, donde también ubicó parte de la trama del libro, ¿no? Pero, pues, si tenía que hablar sobre Berlín, yo tenía que hablar sobre el Berlín real. El Berlín de la gente que amanece, que se acuesta, pues eso es, con sus afanes, con sus dificultades. Y sí, y lo tenía claro. Las fotos sí que son absolutamente mías. O sea, antes hablaba, ¿no?, de qué hay de mí en el libro, en los yoes de los relatos que están escritos en primera persona, y justamente en esos relatos hay poco de mí. Yo estoy en las fotos, que soy la autora de todas las fotos, de la portada y de las que he puesto, eso sí, son fotos mías, pero esos yoes sois vosotros, son todas las personas cuyos comentarios he leído en redes sociales, cuyos comentarios he escuchado en la radio, he escuchado en podcast. Sois vosotros, son vuestros miedos, vuestra alegría, vuestra esperanza, vuestros anhelos, vuestra añoranza, y vuestro es el libro. Los personajes son todos ficticios, es decir, que no se corresponden con la biografía de ninguna persona en particular, pero al final todos podéis veros identificados en mayor o menor medida en esta historia. Tanto las que están más pegadas a la realidad como las que tienen un recorrido más fantástico, ¿no?, una trama más fantástica. Pero bueno, al final todos en esta pandemia que nos ha sacado de nuestro centro hemos sido un poco personajes de nuestra propia vida y poco personas muchas veces. Así que ya ahora es vuestro turno, como lectores, de que pongáis el punto final a nombres propios o historias comunes. ¿Quiere alguien intervenir? Secretario de este ayuntamiento fue don Sebastián Moreiro. Era un estimable poeta. Y quiero decirte, María Jesús, de todo corazón,
que se hubiera sentido tu abuelo muy feliz y muy orgulloso de ti y de tu